HTV, tu canal. Saludos y bendiciones, aquí estamos como todos los jueves, bendecidos, prosperados y en victoria. Este es su programa Tiempo de Transformación, un programa educativo, informativo, actual y controversial. Y como todos los jueves, aquí estamos, su servidor Leopoldo Villacorta, y en esta oportunidad tenemos como invitado especial al misionero, evangelista, maestro, licenciado en teología, Javier León. Javier León es de la Ciudad de México, él es del país de México, de la Ciudad de México, también ha sido misionero, pues decíamos que es misionero evangelista, maestro también, en el sentido y licenciado en teología, porque él ha sido misionero en México, ha sido misionero en Guatemala, ha sido misionero en San Pedro Sula, fue misionero aquí en Tegucigalpa, fue misionero en Colorado, de Estados Unidos, por mucho tiempo. Luego, allá estando en Estados Unidos, radicado por más de 20 años, sacó una maestría en resolución de conflictos, tiene una maestría y luego tiene un bachillerato en teología a nivel universitario, tiene una licenciatura en teología a nivel universitario y tiene una maestría a nivel de universidad. Y hoy tenemos la oportunidad de tenerlo acá con nosotros para hablar a toda la audiencia y en este día enfocarnos en lo que es la importancia de la educación cristiana. Ese va a ser el tema, la importancia de la educación cristiana, pero luego la vamos a enfocar en esta oportunidad, sí le vamos a dar el tema, la importancia de la educación cristiana, pero le vamos a dar un enfoque de visión, misión y propósito conforme a lo que podría ser a nivel de pastores, predicadores, obispos, ancianos, dentro de nuestras congregaciones evangélicas a nivel de Latinoamérica. ¿Y por qué la importancia de la educación cristiana? Bienvenido, Pastor Javier, licenciado Javier, bienvenido a Honduras. Muy buenas noches, muy agradecido, muy contento de estar con ustedes. De verdad que es un placer poder compartir en esta noche. Estamos agradecidos en esta oportunidad por su presencia en este lugar. Vamos a aprovechar antes de que entremos en materia del tema y todo lo demás, Pastor Javier, licenciado, vamos a tratar de dar una pequeña reseña acerca de la actualidad. Después de que ya dijimos todo lo que ha hecho, vamos a dar una pequeña reseña del ministerio que ustedes están dirigiendo desde la ciudad de Dallas hacia Latinoamérica, que es Avanza Líder, para que la gente tenga una idea y luego al final, ¿verdad?, tiene de aquí en adelante 3, 4 minutos, 5, para hablarnos de Avanza Líder y para hablarnos también de lo que es Expansión 2030. Pastor Javier. Muchas gracias, muy amable. Avanza Líder es un ministerio que está dedicado 100% al desarrollo de liderazgo para nuestras iglesias en América Latina. Y es muy sabido de nosotros que todavía tenemos problemas para levantar buenos líderes en nuestras iglesias y nosotros necesitamos esforzarnos en crear buenos procesos para levantar líderes desde dentro de nuestras congregaciones. Avanza Líder tiene como objetivo, uno, ayudar en todos los aspectos técnicos de clases, seminarios, webinars, para hablar de distintos aspectos de liderazgo, cómo tomar decisiones, aprender a delegar, cómo manejar problemas y conflictos, cómo superar situaciones difíciles, cómo empezar nuevos ministerios, cómo evaluar nuestros ministerios. De todos esos aspectos de cuestiones de liderazgo básicos los tratamos. Después tenemos un sistema de coacheo y mentoreo, porque nos damos cuenta de que nosotros podemos estar enseñando 52 domingos al año desde el púlpito, podemos tener clases durante la semana, 52 semanas, y de repente nos damos cuenta de que la gente no está aprendiendo o no sabemos cómo medir realmente el aprendizaje de las personas. Así que en un sistema de coacheo y mentoreo, pues uno camina con la gente, está involucrado con el desarrollo
y la capacidad de darnos cuenta de que la gente está aprendiendo y tomando las cosas que aprenden, aplicándolas a sus propias vidas. Expansión 2030 es el hijito de Avanza Líder, que tiene que ver con personas en sus 20s y 30s. Es un sistema muy parecido, es un sistema de desarrollo de liderazgo, pero para adultos jóvenes, a los cuales tenemos que educar de alguna manera un poquito diferente en su contexto, a sus intereses particulares. Este grupo de edad es muy interesante porque en los años 20, 25, 30 aún, pues aquí en nuestro contexto latinoamericano, todavía tenemos personas que están terminando sus estudios universitarios o que están entrando al campo laboral, que de repente se encuentran ya con una familia, de repente se miran con 2 hijos, con deudas, todavía buscando empleo, todavía tratando de posicionarse en una sociedad que es demandante, y de repente nuestras personas adultas jóvenes no están recibiendo en nuestras iglesias pues todas las herramientas de vida que ellos necesitan para poder manejarse de mejor manera. Nos pasa un fenómeno en nuestras iglesias, es que el grupo de jóvenes donde tenemos muchachitos de 12, 14, 15 años, de repente llegan las personas a tener 20, 25 y simplemente los movemos del grupo de jóvenes al grupo de los adultos, al grueso de la iglesia, y a veces se nos pasa a nosotros como pastores, como líderes, de atender necesidades específicas de este grupo de edad. Pues de eso se trata Expansión 2030. Estamos agradecidos con nuestro Dios por la oportunidad que tenemos de tener al licenciado Javier León, ¿verdad?, en esta oportunidad, en base a la experiencia que les dije al principio, como misionero, como evangelista, como maestro en la palabra de Dios, como licenciado en teología y con una maestría en resolución de conflictos. Y todo esto lo estamos hablando porque el tema de esta oportunidad, a nivel de pastores, maestros o evangelistas, a nivel de Latinoamérica y a nivel de la iglesia en Latinoamérica, no solamente a nivel de Honduras, queremos enfocarnos en la importancia de la educación cristiana. O sea, esa educación y formación que un pastor, un maestro, un obispo, un anciano o un diácono, un evangelista necesita tener en el contexto de nuestra sociedad. Y con este tema nos vamos a entrar ya en el tema, licenciado, ¿cuál es la importancia de la educación cristiana? Gracias. Bueno, nosotros tenemos que entender primero, darnos un concepto de educación cristiana, y la educación cristiana no es solamente enseñanza bíblica. Nosotros tenemos que pensar que es un proceso integral en el que toma parte la formación de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestra conducta, todas aquellas áreas de la vida que tienen que ver con la moral, el civismo. Y el propósito de la educación cristiana pues es llegar a desarrollar un discernimiento grande, también desarrollar carácter, ayudarnos a nosotros a crear y establecer valores, pensamiento crítico y la verdad una fe viva que transforme este mundo. Entendiendo esto que es, entendemos que es educación cristiana, entonces nosotros nos fundamentamos la tradición latinoamericana y el papel histórico de la fe. ¿A qué nos referimos en esa parte de la educación cristiana? Bueno, en nuestra tradición latinoamericana, de verdad la fe ha tenido una preponderancia increíble. Tenemos que recordarnos que las primeras universidades que se crearon en todo nuestro continente fueron universidades que nacieron de misiones, ¿no? Nacieron de las misiones, primero de las misiones católicas que llegaron a nuestros países, y después poco a poco la iglesia evangélica se ha ido abriendo terreno, estableciendo escuelas desde kindergarten. Ahora tenemos universidades que están siendo patrocinadas por iglesias evangélicas, y poco a poco las iglesias, la gente de fe, la gente con un criterio y una formación espiritual han estado abriendo terreno en la formación integral y en la educación de la gente de nuestros pueblos.
Un comentario, licenciado Javier. Esto es bien importante entonces saber por qué la importancia de los sacerdotes que establecieron y fundaron universidades en Honduras como en Guatemala. Hablemos de la Universidad de San Carlos y otras universidades que fueron fundamentadas por la Iglesia Católica. Pero luego, a nivel de Latinoamérica, también han surgido universidades o colegios desde el punto de vista latinoamericano y la fe cristiana. Podemos ver fuertemente en Estados Unidos que la mayoría de las universidades privadas son de origen cristiano, como una aclaración, Pastor Javier. Así es es importante, igual, ¿verdad? Ahora cuando entramos acá, lo que la educación cristiana como dice la educación cristiana como formación integral. ¿A qué nos referimos de esto? Pero decía yo hace un momento que nuestra educación cristiana tiene que abarcar todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? No solamente la formación espiritual, que es de suma importancia, el comprender la palabra del Señor, el entender todas las historias de la Biblia, entender en su contexto cada parte de la Escritura, tomar todas las enseñanzas de Cristo, de los apóstoles, también toda la enseñanza vasta que existe en el Antiguo Testamento, pero aún más allá, pues en la Biblia y también en otras formas de educación tenemos que tomar en cuenta la formación ética, todo aquello que tiene que ver con justicia, honestidad, paz, equidad, integridad. Tenemos que tomar en cuenta también la formación intelectual, o sea, el desarrollo del pensamiento, de la capacidad de hacer análisis, de la capacidad de hacer crítica, de la búsqueda de la verdad, hacer nosotros investigaciones, algo que se tiene que aprender. Involucramos también una formación comunitaria. Tenemos que trabajar en la forma en que nosotros nos acercamos a las distintas áreas de la vida comunitaria de nuestras sociedades, cómo las iglesias podemos tomar parte en el buen desarrollo de todos los aspectos de nuestra sociedad. Y es importante que tengamos una educación holística, completa, misional, donde las personas puedan realmente tener ese acceso a un conocimiento amplio y diverso de las distintas situaciones que enfrentamos como sociedad. Y es tan importante este tema que estamos tratando, como es la importancia de la educación cristiana, y lo estamos tratando a nivel de pastores, misioneros, maestros, iglesia, a un nivel alto, porque queremos de los pastores, ¿verdad?, transmitirlo a las congregaciones y las congregaciones a cada uno de sus feligreses. Algo bien importante, dice, en el contexto latinoamericano, desafíos que exige la educación cristiana. Pastor Javier. Bueno, todos nosotros entendemos que en nuestra Latinoamérica querida tenemos muchos desafíos. La pobreza es uno de ellos, condiciones de trabajo otro, y todos sabemos que vivimos en una sociedad desigual, donde hay muchas faltas de oportunidades. En nuestros países vemos tristemente que todavía tenemos personas de 30, 35, 40 años aún yendo a la universidad tratando de terminar su carrera, porque tienen que ir sacando una clase, dos clases a la vez. Y normalmente no toda la gente tiene la suficiente capacidad económica como para dedicarse simplemente a estudiar. La gente necesita trabajar al mismo tiempo que estudiar. Entonces tenemos una falta de oportunidades tremenda, una desigualdad económica tremenda. Hay una crisis de valores también. Me acuerdo los años que yo vivía aquí en Honduras, cuando llegaron las maquilas al país, que de repente las mujeres se tuvieron que ir a trabajar con esa idea de que vamos a ser más capaces económicamente para ayudar al hogar, pero sucedió una cosa muy tremenda, un fenómeno muy interesante. Las mujeres se fueron a trabajar a la maquila, pero los niños se quedaban solos en la casa, y después las mujeres que trabajaban en la maquila pues tuvieron que contratar a personas que les fueran a dar de comer a sus hijos, que les tuvieran algo de cuidado, o simplemente les ponían la llave en un gancho adentro del bolsón escolar, y los niños iban a la escuela, regresaban de la escuela, abrían la casa con la llave, se quedaban solos. Lamentablemente en este tiempo también vimos cómo creció la actividad de los mareros, y cómo los mareros estaban reclutando muchachitos de 10, 11, 12, 13 años porque estaban solos en su casa. Y la situación económica no mejoró en gran manera, porque lamentablemente muchas de esas mujeres trabajando en la maquila, al finalizar la semana, el día sábado, cuando cobraban su cheque, pues se iban
a comprar afuera de la maquila juguetitos de esos muy sencillos, ropita de esa muy sencilla, y lamentablemente por culpa iban y gastaban, luego le pagaban a la persona que estaba cuidando a sus hijos durante la semana, y total que el salario de esa semana pues no alcanzaba para nada, y las gentes vivían en la misma pobreza prácticamente. Entonces hay una desigualdad tremenda, una crisis de valores. Vivimos también en una sociedad en América Latina donde el aumento de la corrupción ha sido algo notorio, y tenemos todos esos desafíos, la desintegración familiar, violencia, vemos las influencias culturales sin filtro, escuchamos la música el día de hoy, el reggaetón, que tiene unos mensajes terribles para nuestra juventud, mensajes sumamente sexuales, y pues estamos exponiendo a nuestros hijos a ese tipo de cosas. La influencia en la era digital de que los muchachos, los jóvenes, bueno, de hecho todos nosotros tenemos acceso a entrar en cualquier tipo de página, y nunca ha habido un periodo en la historia de la humanidad donde ha habido tanta gente tan agarrada por las manos de Satanás en cuestión de pornografía y en cuestión de adicciones. Esto es tremendo, la información que estamos compartiendo de la importancia de la educación cristiana y los desafíos que hay, los pros y los contras, las ventajas y las desventajas en su tiempo y su momento a nivel pastoral, y luego a nivel de iglesia, y lo que está practicando aquí el licenciado a nivel de cómo de una manera u otra tenemos ciertos desafíos dentro de la congregación para ver lo que es muy importante valorar la educación cristiana en base a la formación, a la integridad, a la exigencia. Tenemos también acá, dice, educación cristiana. Dice, la educación cristiana y la ciudadanía responsable. Aquí hay algo bien importante, ciudadanía responsable y educación cristiana. Pastor Javier. Nos pasa que a veces no sabemos tomar decisiones, no sabemos hacer buenas elecciones, y estamos acostumbrados a que otras personas tomen decisiones por nosotros. Nuestro nivel de responsabilidad ha ido bajando, obviamente no en todos los casos, hay gente muy responsable, pero en general nuestra sociedad es muy dada a que las personas no sean responsables. Hacemos compromisos y después no los cumplimos, decimos que vamos a llegar a cierta hora y después no llegamos. Cuando tenemos una educación cristiana que abarca todos estos aspectos de nuestra vida, tanto lo espiritual como lo cívico, lo moral, todas estas cosas que tienen que ver con una buena formación de valores, pues todo esto nos ayuda para volvernos personas justas, compasivas, respetuosas de los demás, gente que rechaza la corrupción, que no nos dejamos nosotros mismos envolver por actos corruptos, y personas que trabajan por la paz. Es bien importante que nosotros podamos pensar que es nuestra responsabilidad crear un mundo mejor para nosotros mismos, pero es nuestra responsabilidad crear un mundo mejor para las personas que vienen detrás de nosotros mismos. Tengo dos nietos, y es mi propósito en la vida tratar de influenciar de la mejor manera a mis nietecitos para que ellos sean personas responsables, personas de bien, personas de paz, y en la medida de lo posible, por cuenta de mis propias responsabilidades, mi propia capacidad de tomar decisiones justas y correctas, pues que yo pueda construir todavía un futuro un poco mejor para mis nietos. Excelente información. Esperemos que usted en este momento que está tomando nota de la importancia de la educación cristiana a nivel de iglesia, pastores, miembros, pero la formación que nosotros como pastores podamos tener y transmitir a nuestros niños, jóvenes, dentro de la congregación, para lo que podemos hablar acá de lo que es la sociedad. Y vea la siguiente pregunta: las implicaciones en el desarrollo de nuestra sociedad cuando vemos desde el punto de vista de educación cristiana, las implicaciones en el desarrollo. Pues aportamos como educadores cristianos en muchas dimensiones, en muchas áreas muy interesantes, ¿no? Como desarrollo humano, pues una buena educación cristiana completa, holística, pues nos va a ayudar a aportar sentido de carácter, ¿no? Un sentido de propósito, madurez emocional. A ese sentido de desarrollo humano nos hace personas con más capacidad de sentir por los demás, por más capacidad de tener cuidado de cómo afectan cada uno de nuestros actos a otras personas. Si pensamos en el desarrollo social,
como resultado de nuestra educación cristiana, pues queremos ver comunidades más unidas, comunidades más sanas, gente más involucrada en ayudar a los demás, gente más solidaria. Y hay una palabra muy bonita que se puso de moda desde hace unos 10 años para acá, y es la palabra resiliencia, la capacidad que tenemos los seres humanos de levantarnos de situaciones muy difíciles, de situaciones adversas, de no quedarnos tirados en el suelo. Entonces, el desarrollo social es una consecuencia muy bonita de una educación cristiana sana, de una educación espiritual sana. Luego también podemos pensar en desarrollo económico. No, ¿a quién no le gustaría de nosotros pues tener una capacidad económica más buena? Pero la realidad es que a veces nosotros mismos no estamos siendo bien educados de manera financiera, no estamos siendo bien educados en torno a qué dice la Biblia acerca del dinero. Y créame, la Biblia habla más de dinero que de muchas otras cosas. Hay cantidades y cantidades de enseñanzas bíblicas, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, que nos hablan acerca de cómo nosotros tenemos que ver las riquezas, el uso que les podemos nosotros dar. Cuando hacemos una buena educación cristiana acerca del área financiera, pues hablamos de prácticas laborales éticas, hablamos de cómo nosotros podemos ser responsables en la manera en que nosotros manejamos nuestro dinero, y aún más cómo nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a través de los bienes que Dios nos ha dado a personas que están en una condición más complicada, más difícil que nosotros. Y ciertamente las palabras del Señor Jesucristo son verdad: es más bienaventurado dar que recibir. Y en parte la educación cristiana nos ayuda muchísimo. Bueno, en otro aspecto, obviamente, del desarrollo espiritual, pues una buena educación cristiana nos ayuda a tener mejores grados de esperanza, decía resiliencia, y un sentido de transparencia. Cuando somos educados de una manera espiritual sana, buscamos hablar la verdad. Buscamos esas palabras de nuestro Señor Jesús, de los apóstoles, donde la verdad nos hace libres, donde la verdad nos lleva a una dimensión espiritual diferente, porque estamos siendo bien educados en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Excelente información que estamos compartiendo en esta oportunidad. Como usted, televidente de cada jueves, lo que es este programa de Tiempo de Transformación, un programa educativo, informativo, actual y algunas veces controversial. Y agradecemos al pastor Gerardo y también al Ministerio Estableciendo el Reino, y también a todos los que hacen posible esta hora en la cual podemos estarnos educando. La importancia de la educación cristiana, desafíos internos de la iglesia. ¿Cuáles son los desafíos internos de la iglesia cuando hablamos de la importancia de la educación cristiana? Esta también es un área muy, muy interesante, ¿no?, a la cual nosotros le tenemos que tener mucha atención, porque hablando de desafíos, pues tenemos cantidades de desafíos en muchas áreas de nuestra vida. Cada mañana nos levantamos y ya estamos enfrentando situaciones que son adversas a nosotros, desde que tomamos decisiones de cómo nos vamos a vestir, qué vamos a comer, qué vamos a hacer en ese día. Pero obviamente hay muchísimas situaciones adversas más complicadas, perdón, a las que le tenemos que poner atención. Por ejemplo, una situación adversa, complicada, difícil, cuando hablamos de educación cristiana, es que nosotros tenemos que aprender a superar enfoques que son meramente dogmáticos. Hemos hecho muchas veces doctrinas de hombres como enseñanzas que fueran escriturales. Hemos antepuesto nuestras preferencias a la verdadera enseñanza de la Escritura, ¿no? Y a veces nuestro enfoque tiene que ver con nuestras preferencias muy personales o preferencias de grupo, más allá de lo que la Escritura misma nos enseña y más allá de lo que nuestro Señor Jesucristo espera de nosotros. Obviamente otra área difícil es que a veces no tenemos maestros capacitados a este nivel. No tenemos buenos líderes que los hemos entrenado a este nivel, y por eso en Avanza Líder nuestro trabajo, nuestro enfoque, nuestra misión es tratar de ayudar a levantar liderazgos bíblicos que sean relevantes a la iglesia de hoy día. Queremos ser buenos cristianos, queremos ser cristianos de lo más apegado a la Escritura posible. Hablamos a veces de que somos cristianos novotestamentarios, pero ciertamente no vivimos en los tiempos del Nuevo Testamento, vivimos hoy.
en este siglo XXI, donde nuestras tecnologías han avanzado de una manera increíble, donde tenemos cantidades de recursos, pero a veces nuestro bloqueo, nuestra cosa difícil que tenemos que superar es que no tenemos maestros suficientes o no los hemos capacitado de buena manera. Implementar métodos pedagógicos actuales que sean consistentes, que sean participativos. Fíjese esto, muchas veces en nuestras iglesias la educación cristiana la damos simplemente desde lo que hablamos del púlpito, de una manera magistral. Hablamos del púlpito, predicamos a nuestros hermanos, enseñamos a la feligresía de nuestras iglesias y no hay una respuesta de allá para acá. No sabemos qué piensan nuestros hermanos, no sabemos cuál es la reacción del rebaño hacia las cosas que nosotros estamos enseñando. Nos cuesta mucho en ese enfoque magisterial poder hacer una evaluación real de cómo la gente está aprendiendo, qué es lo que la gente está aprendiendo. Y de repente nos damos cuenta, al pasar de los años, que vemos hermanos de nuestras congregaciones que más o menos se encuentran en la misma condición espiritual y en la misma condición de aprendizaje que como los vimos hace 2 años, hace 3 años, hace 5 años. Necesitamos nosotros entonces implementar métodos pedagógicos actuales y participativos de la gente. Necesitamos que la gente se involucre. Cuando la gente habla, cuando la gente comparte, cuando la gente habla de su experiencia en la vida cristiana, todos nos edificamos, ¿no? Y esto es una realidad. Necesitamos mejores métodos, más participativos. Necesitamos también promover nosotros un acceso equitativo a la formación teológica, a la formación ética de nuestras personas en nuestras congregaciones. Excelente, estamos acá en vivo, ¿verdad? Si usted ve que algunas veces tenemos un poquito de quebrantamiento de salud, es que con estos climas y los cambios de clima que se dan y con estos fríos y estas lluvias, de repente hay algunas veces que tenemos como algunos resfriados que de repente necesitamos tratarlas con vitaminas y fortalecer nuestras defensas para poder tener mejor oratoria a la hora de estar acá hablando de la importancia de la educación cristiana. Nos vamos a ir a una pausa de nuestros patrocinadores y luego regresamos tratando este tema tan importante y terminando los puntos que tenemos por concluir para luego entrar en un conversatorio aquí con el misionero Javier León y hablar acerca a nivel universitario, a nivel de congregaciones, de esas deficiencias que podríamos estar faltando en nuestras congregaciones, generalizando, porque de repente hay sus excepciones de acuerdo a algunas misiones, pero hay otras congregaciones que tienen las deficiencias que nosotros estamos aquí conversando de la necesidad de la educación cristiana. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé.
Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños, disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Continuamos con este tremendo tema acá con nuestro misionero, compañero de misiones, el licenciado Javier León. Les decía que él es un maestro en Biblia, maestro en teología, licenciado en teología con una maestría en resolución de conflictos de la Universidad de Abilene, ¿verdad? Y también misionero en Guatemala, misionero en San Pedro Sula, misionero aquí en Tegucigalpa, misionero en Estados Unidos, misionero en México, y ahora hablando de la importancia de la educación cristiana. Y como lo estamos desglosando acá, ¿verdad?, en base al tema que tenemos, dice en la siguiente pregunta que tenemos acá, en base a esto que hemos hablado de la educación cristiana, dice aquí, la educación cristiana como misión transformadora. La importancia de la educación cristiana como misión transformadora. Pastor Javier. Cuando nosotros le ponemos atención a nuestros procesos educativos, cuando estamos pendientes de que nuestra educación sea de alto nivel, se vuelve una educación que evangeliza, que discipula, que restaura, que inspira. Puede ser una educación que produzca creyentes con un pensamiento crítico, creyentes comprometidos con el reino, personas que están llenos de compasión porque están entendiendo no solamente el llamado del Señor, pero también están entendiendo todas las formas en las que el Señor requiere que su pueblo accione. Cuando somos personas que estamos bien comprometidos con la educación a un buen nivel, pues hacemos que las personas sean capaces de llevar la luz a este mundo tan terrible, tan difícil en el que nosotros estamos viviendo. Recordemos que es un mundo caído, que es un mundo sufriente, que es un mundo en el cual hay cantidades de situaciones adversas, no solamente para los cristianos, para el mundo mismo, para la sociedad completa, ¿no? Y cuando nosotros estamos apoyando a nuestras comunidades de fe a tener una educación cristiana de alto nivel, pues obviamente ayudamos a la gente a que tenga la capacidad de enfrentar los retos contemporáneos que tenemos que enfrentar con firmeza, con valor, con entereza y obviamente de la mano del Señor, pero también con una capacidad de hacer análisis y de tomar por los cuernos, el toro por los cuernos, con fe, con amor en Cristo, pero haciendo pasos sólidos hacia un mejor futuro. Estaba escuchando yo la vez pasada de parte del gobierno, en los gobiernos anteriores, que se decía acerca de, un candidato también lo decía, que la solución al problema de la tanta madre soltera o de tanto niño en la calle o de tantos jóvenes que se meten a pandillas, él decía que la solución es la educación. Y de una manera u otra, sí tiene razón, Pastor Javier, cuando dice de que a estas situaciones la solución es la educación. Pero hablando nosotros de la importancia de la educación cristiana como pastores, misioneros y maestros, entendemos que sí, que a estas situaciones de pandillas, de jóvenes, de niños en la calle, de madres solteras, la educación es la solución, pero la educación cristiana. Porque usted decía al principio, hablamos de integridad, hablamos de cambios transformacionales, hablamos de ver la situación en cuanto a la injusticia social, hablamos de ciertas situaciones que se dan, y acá, por ejemplo, miramos nosotros que la importancia de la educación cristiana en la visión para el futuro. O sea, aquí queremos ampliar un poco más de la importancia de la educación. Sí, nuestras iglesias en América Latina ponemos más intencionalidad en nuestros currículums. Si revisamos nosotros lo que estamos enseñando, y no solamente eso, sino cómo lo estamos enseñando, pues nosotros vamos a tener la capacidad de ver los efectos de una educación completa, sana, y vamos a ver familias restauradas, porque la educación hace eso, ayuda a las personas a darles herramientas para vivir de una mejor manera, abre la mente, abre el corazón, nos da a todos mejores herramientas de vida. Vamos a ver familias restauradas, vamos a ver jóvenes con vocación, pero también con una esperanza. Y aquí déjenme hacer una pausa
cuántas personas jóvenes ve usted en el día a día y los mira a usted como personas sin esperanza, personas de 20, 25, 30, 35 años, que usted los mira que ya se están dando por vencidos, que ya no hayan que hacer, que tienen una situación tan adversa, tan difícil, y que su situación económica no ayuda, y de repente las personas pues se sienten desesperanzadas, se sienten tristes, no hayan las salidas, se ven ahogándose en un vaso con agua. Si ayudamos con un poco de mejorar nuestra educación cristiana, poco a poco la gente va cambiando. Por eso la gente va a la universidad secular todavía, aún cuando tienen 25, 30, 35, 40 años, porque tienen la esperanza de un futuro mejor. Nosotros como comunidad de fe, nosotros como iglesias, tenemos esa responsabilidad de ayudar a las personas a tener un mejor nivel de formación. Vamos a ver líderes íntegros, vamos a ver personas aún dentro de la política de los países como personas íntegras. Necesitamos gente educada en aspectos como economía, sociología, cuestiones de historia, pero desde el punto de vista de una formación cristiana. Vamos a ver obviamente comunidades más seguras, comunidades más justas, más equitativas. Esperamos también que a través de una buena educación cristiana completa, pues nosotros podamos ver ciudadanos respetuosos, colaborativos, personas que piensan y viven en amor por los demás. Vamos a ver una fe más coherente, activa en nuestras sociedades. Fíjense lo que nos pasa, a veces porque no tenemos una buena educación cristiana, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, pues a veces la gente cree lo primero que le dicen. A veces la gente no tiene esa capacidad de análisis como aquellos de Berea, que iban realmente a las Escrituras para ver si aquellas cosas eran ciertas. Nosotros tenemos que enseñar a la gente a estudiar por su cuenta, a pensar por su cuenta, a hacer análisis por su cuenta, pero también tenemos que caminar juntamente con ellos en un acompañamiento educativo para asegurarnos de que la gente realmente esté aprendiendo de buena manera. Conclusiones generales de la importancia de la educación cristiana, licenciado Javier, para los pastores y para la iglesia. Después entramos al conversatorio. Conclusiones generales. Muchas gracias. Pues yo pienso que como una conclusión muy condensada, nosotros tenemos que pensar que la educación cristiana es esencial para el presente y el futuro del desarrollo de nuestras iglesias, de nuestras familias, de nuestra sociedad en Latinoamérica. No debe ser secundaria la educación cristiana, más bien tiene que ser el papel fundamental en nuestros hogares, en nuestras familias. Hemos delegado la educación de nuestros hijos a las escuelas seculares, hemos delegado a nuestros maestros en nuestras escuelas, que gracias a Dios por ellos también, porque enseñan a nuestros hijos en escuela primaria, secundaria, universidad, pero también el papel de nosotros como padres, como pastores, como líderes de nuestras comunidades de fe es enorme. Tenemos que compensar lo que en la escuela no están recibiendo nuestros hijos en la casa y en nuestras iglesias. Es vital para transformar vidas, para crear vidas saludables, emocionalmente sanas, espiritualmente sanas. Una buena educación cristiana, nosotros creemos que es vital para un continente lleno de paz, donde se empiecen a dar mejores oportunidades de desarrollo, mejores oportunidades de negocio, con un anhelo de transformación, de crecimiento y de cambio. Excelente. La importancia de la educación cristiana. Estamos acá como todos los jueves en este su programa educativo, informativo, actual y controversial. Nos vamos a ir a una pausa del patrocinador para luego entrar al conversatorio de lo que queremos platicar, de lo que estamos hablando, de la importancia de la educación cristiana. Nos vamos a la pausa. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamayas Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff,
buenísimo! ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños, disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Continuamos, aquí estamos con la importancia de la educación cristiana. Javier, hemos visto todo este resumen, toda esta información muy importante y aquí es donde vemos la necesidad, por qué los pastores y los predicadores es necesario que se eduquen en la importancia de la educación cristiana. Bueno, pienso en un par de cosas. Primero, normalmente nuestros hermanos, las personas que estamos en el cuidado de la gente, aquellas personas que se dedican al pastoreo de las ovejas, hemos tenido cierto grado de formación, hemos tenido cierto grado de aprendizaje. Quizás algunos de ustedes han ido a institutos bíblicos, a lugares donde ustedes han aprendido a cómo manejar aspectos de fe, cómo enseñar a la gente la Biblia, pero quizás en otras áreas de la vida la educación ha sido limitada, ¿no? O la educación ha sido corta. Algunos pastores, algunos maestros de Biblia, pues han tenido mucha capacidad de formarse, mucha oportunidad de ir a tomar estudios superiores, pero hay mucha gente que son muy buenos, gente linda, gente preciosa, llena del amor de Dios, llena del Espíritu Santo, pero que han tenido oportunidades limitadas de estudio. Entonces es bien importante que nosotros siempre estemos tratando de actualizarnos, tratando de crecer, buscando herramientas, buscando avenidas donde nosotros nos podamos seguir educando para ayudar al grueso de nuestras congregaciones a tener un mejor nivel educativo. Ahora quiero hacer una aclaración. Saber Biblia no es igual a ser una persona espiritual. Conocer muchos aspectos de educación en otras áreas no es igual a ser espiritual, pero ciertamente tenemos que manejar toda la cuestión de aprendizaje, toda la adquisición de conocimiento, juntamente con la experiencia de vivir una vida en Cristo, una vida cercana al Señor, una vida donde nuestras prácticas comunes reflejen el amor de Cristo y la luz de Dios que tenemos nosotros. Pastor Javier, algunas veces tenemos que hablar que la educación no es emoción, porque algunas veces cuando tenemos predicadores que enseñan la palabra por emoción, sin el conocimiento, entonces tenemos mala interpretación. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Y por eso es importantísimo hacer planes de estudio, lograr tener un currículum estable para que nosotros poco a poco, día tras día, vamos estudiando las cosas que queremos que nuestra hermandad aprenda y que nosotros también nos podemos ir preparando en lo que vamos a enseñar en el futuro cercano. Nos pasa esto a muchos maestros, a muchos predicadores, que semana tras semana estamos buscando de qué voy a predicar este domingo, cuál va a ser mi clase la próxima semana. Algunas personas planean mes tras mes, algunas personas llegan a hacer un plan trimestral de lo que van a estar predicando o enseñando, pero son muy pocas las personas, son muy pocos los pastores, muy pocas las instituciones de fe, donde tenemos planes completos para un periodo, por decir, de un año. Y nos pasa mucho esto, de que como no tenemos un plan completo, como no tenemos un currículum muy claro, pues nosotros estamos, como decimos en México, tomando de chile y de papa y haciendo lo mejor que podemos, pero sin una secuencia lógica, sin una secuencia donde la gente va a ir creciendo y nosotros vamos a poder ir midiendo el crecimiento, el avance de las personas. Hay una cuestión aquí, mire, nos pasa que a veces el orden en el que nosotros queremos enseñar a las personas los aspectos de la fe, los aspectos de nuestra doctrina como cristianos, a veces no lo tenemos muy claro, muy establecido. Y por ejemplo, a un recién convertido le queremos enseñar cosas altas cuando no le hemos enseñado cómo hacer un devocional personal, cuando no le hemos enseñado a un recién convertido la importancia de verse como un sacerdote del Altísimo, y son las primeras cosas que nos enseña la Escritura, que ahora somos nuevas criaturas, que somos reyes y sacerdotes, que Dios nos ha regalado dones espirituales y que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y queremos enseñar
antes de que una persona entienda su nueva identidad en Cristo, entienda esas capacidades sobrenaturales espirituales con las que Dios nos regala para que funcionemos, queremos enseñarle el Apocalipsis o queremos enseñarle la carta a los Romanos o que nos metemos a estudios profundos en Gálatas o lo que sea, pero necesitamos nosotros pensar y repensar cuáles son nuestros objetivos educativos para la iglesia en pos de crear y de ayudar a nuestros hermanos, a nuestros feligreses, a que sean personas que se van formando y en las cuales también se va formando el carácter de Cristo y que tengan una capacidad espiritual, emocional más alta. Excelente. Estamos acá en vivo saludando a nuestro hermano Florentino, allá en Nueva Arcadia, cerca de Ojojona. Saludamos al pastor Hernán Fonseca en Iglesia Cuadrangular El Reparto. Saludamos también al pastor Mario Vanegas allá en la 21 de febrero. Saludamos a la hermana María Marta Moncada en el Durazno y a los que nos están sintonizando en Nueva Aldea, en Las Casitas, acá en Tegucigalpa, en Ceiba, en Juticalpa y en San Juancito. Saludos y bendiciones. Gracias por reportar sintonía. Estamos hablando acá con nuestro hermano Javier León, misionero de la Iglesia de Cristo. Él está residiendo en Dallas, trabajando con este ministerio Avanza Líder. Otra vez, ¿cómo podemos explicarle a las personas la necesidad del por qué Avanza Líder y qué queremos nosotros enseñarle a nuestros hermanos? Pues nuevamente, Avanza Líder es un ministerio de desarrollo espiritual, de desarrollo de liderazgo. Estamos tratando de ayudar a iglesias a encontrar y a formular esos procesos de desarrollo que ellos necesitan. Déjenme explicarle cómo funcionamos. Ninguna iglesia es igual. Cada iglesia tiene su propia composición, cada iglesia tiene su edad, cada iglesia tiene su contexto, cada iglesia tiene una formación. Hay iglesias donde hay más mujeres que hombres, hay iglesias que tienen 10 años, hay iglesias donde hay más viejitos que jóvenes, hay iglesias donde hay mucha gente joven, muy dinámica, hay iglesias que son de 40 personas, iglesias que son de 300 personas. Cada iglesia es diferente, cada iglesia tiene necesidades diferentes, cada iglesia tiene ministerios diferentes, algunas tienen un ministerio de niños fenomenal, otras iglesias tienen ministerios de niños muy escuetos, muy pobres. Hay iglesias donde ya se ha desarrollado un liderazgo femenil muy sólido, pero algunas otras donde no. Entonces cada iglesia es única, cada iglesia tiene su propia capacidad, su propia formación, y lo que hacemos es que nos sentamos con el liderazgo de esa determinada iglesia y empezamos a hacer preguntas, empezamos a hacer análisis, y las preguntas básicas son: ¿qué clase de iglesia creen ustedes que Dios quiere que ustedes sean? Y luego quizás una segunda pregunta, una vez que hemos discutido eso, que hemos platicado, que la gente ha analizado eso, quizás una segunda pregunta sería: ¿dónde se ven ustedes dentro de 5 años, dentro de 7 años? Y a partir de esas preguntas empezamos a hacer análisis más profundos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuál es la visión que Dios ha dado para nuestros ministerios? Y empezamos a analizar. Y entonces, juntamente con los líderes de esa congregación, que es única en los ojos del Señor, nos sentamos y creamos un patrón, creamos un camino por el cual esos líderes de iglesia deberían de transitar, y con la ayuda de nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, creamos un currículum particular para cada congregación. De esa manera funciona Avanza Líder. Excelente. Y hablábamos de Expansión 2030, ¿qué desarrollan? Sé que estuvieron aquí en el lago de Yohoa con un evento muy bonito. ¿Qué es Expansión 2030? Expansión 2030 es el ministerio de Avanza Líder que está enfocado en personas en sus 20s y 30s. Y la idea, como decía hace un momento, es esto: es equipar, ayudar, identificar a nuestros líderes potenciales, a nuestros líderes emergentes, y darles todas las herramientas que ellos necesiten para aprender a guiar al pueblo del Señor, obviamente a guiarse a ellos mismos, guiar sus familias. Entonces estamos tratando de darles herramientas. La manera en que funciona es que ayudamos en desarrollo personal, ayudamos a que la gente tenga también este momento de coaching, ayudamos a través de círculos de conversación donde las personas tienen esa capacidad de conversar con personas que tienen los mismos intereses, y poco a poco ir descubriendo lo que dice la Escritura en determinados intereses,
y nutrirnos unos con otros, bendecirnos los unos a los otros, crear fuerza en ese grupo de personas que están en sus 20s y 30s, que hagan lazos de amor, lazos de unión entre ellos y que ellos mismos empiecen a generar proyecto, misión y actividades del reino, donde ellos sean las personas que lleven adelante estos proyectos y que tengan la capacidad de realizarlos bien para Dios. A veces nos pasa a los pastores y predicadores que no estamos abriendo avenidas donde las personas adultas jóvenes puedan desarrollar sus talentos, ejercer sus dones espirituales, hacer uso de todas las cosas buenas que Dios ha puesto en ellos, de que el fruto del Espíritu sea notorio en la manera en que ellos funcionan y trabajan hacia con otras personas. En Expansión 2030 estamos creando esas avenidas para nuestros adultos jóvenes. Hemos hecho eventos en la Ciudad de México. Durante la pandemia hicimos eventos online donde llegamos a tener 800 personas conectadas y ya hemos tenido 32,000 vistas de algunos de esos segmentos, de esas reuniones. Hemos hecho reuniones en vivo en distintos lugares de la Ciudad de México y hemos hecho también reuniones en vivo con adultos jóvenes aquí en Honduras, en Valle de Ángeles, en el lago de Yohoa. Últimamente hicimos allí en Santa Cruz de Yohoa, en el campamento extremo, tuvimos una experiencia maravillosa, sumamente introspectiva. Invitamos a un terapista, un terapeuta fabuloso, excelente, Juan José Flores del Ecuador, quien vino y nos ayudó, nos bendijo de hacer cantidad de ejercicios muy introspectivos donde nosotros pudimos ver las heridas del pasado que no nos permitían avanzar. Entonces, en ese sentido, estamos tratando de brindar herramientas a nuestros adultos jóvenes de crecimiento, de paz, de autoconfianza y obviamente capacitación bíblica para que ellos puedan tomar las riendas de lo que viene en el reino. Pastor Javier, ¿dónde, sitio web, correo electrónico, teléfono, información de Avanza Líder, Expansión 2030? Si alguien tiene interés, ¿cómo nos contactamos? Hay una página de Avanza Líder que está funcionando, en este momento la tengo solo en inglés, pero usted la puede ver y puede intuir. La voy a hacer en español lo más pronto posible. Se llama avanzalider.org. Allí va a encontrar ustedes mi número de teléfono, mi correo electrónico. El correo electrónico es javi1leon@yahoo.com. Entonces sería avanzalider.org. Avanzalider.org. Ahí sí. Sería Avanza, todos unidos Avanza Líder. En mayúscula va. Lo puede poner en mayúsculas, minúsculas, no importa. Unido, avanzalider.org. Y ahí está la información. Ahí está la información. Y para nuestros adultos jóvenes, Expansión 2030, como suena, Expansión 2030, o sea, unido todo. 2030. Ajá. Queríamos poner un slash, Expansión 20 y luego el 30, pero no nos lo permitió. Ajá. Está de corrido, expansión2030.org. Esa página está en construcción en este momento. Se nos cayó la página que teníamos, la estamos reconstruyendo, pero dentro de unos cuantos días va a estar otra vez totalmente funcional. Por ahí puede usted encontrar información y puede ver las pestañas de todo lo que estamos haciendo. Porque próximamente estamos planificando para el próximo año, en algunos meses vamos a dar información cuál va a ser la próxima capacitación para obispos, para maestros, para evangelistas, y también vamos a dar la información qué evento tenemos para jóvenes de 20 a 30 en el próximos meses de lo que estamos planificando, de lo que es Avanza Líder. Pero déjame aclarar, no de 20 a 30, pero en sus 20 y en sus 30. Sí, porque estamos abiertos. La última que tuvimos, me acuerdo que tuvimos un hermano de 38 años y llegó uno de 42. Y en ese de expansión de 20-30 que estamos hablando, Pastor Javier, llegaron personas con su esposa y su hijo, su esposa y su hijo, porque le apuntamos a esos matrimonios que están en edad de 30 años ellos, ¿verdad? Así y que tienen niños de 5, 6, 7 años y que vienen a la capacitación. Claro, algunos vienen sin los niños, otros con familia, dependiendo de la capacitación, pero que aprovechan estos congresos que Avanza Líder está dando. Pastor Javier, el tiempo nos avanza. Haga una oración de bendición por la iglesia en Honduras, por Honduras y por los próximos planes y proyectos que tiene Avanza Líder y como iglesia acá en Honduras. Su oración para luego despedirnos. Muy agradecido con el pastor Leopoldo Villacorta, con este canal, y ciertamente vamos a orar. Nada más déjenme ponerme a sus órdenes.
todas esas áreas donde usted pudiera tener debilidad en sus ministerios, con todo gusto me siento con usted, platicamos, oramos juntos, le ayudo a hacer análisis, con todo el placer de mi corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por tu amor, por tu presencia en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, por tus promesas, porque son tus promesas las que nos recuerdan día a día, constantemente, todo lo que tú tienes preparado para nosotros aquí en la tierra y también en la vida eterna en los cielos contigo. Oramos por Honduras, Padre Santo. Oramos por esta nación tan bendecida, pero también tan atribulada. Oramos, Padre, porque en los próximos días todo el clima político sea de bendición, porque las próximas elecciones que va a haber en este país sean en un ambiente de paz y de bendición. Ayúdanos, Señor, a no pensar simplemente en política de partidos, pero ayúdanos a pensar, Padre, en lo que es bueno para el reino. Ayúdanos, Padre, a que nuestra agenda sea la agenda del Cordero. Ayúdanos a que no seamos ni rojos ni azules, pero realmente personas que estamos buscando esa blanqueza espiritual, esas vestiduras de paz, de bendición que tú quieres que nosotros tengamos. Oramos, Padre, por cada persona en esta nación tan bendecida. Oramos, Padre, por todos aquellos que están enseñando, guiando a tu pueblo, para que tú nos permitas a todos tener mejores oportunidades educativas y que nuestra educación cristiana sea cada vez de más alta calidad. Danos esto, Padre, por favor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Saludos y bendiciones, agradecidos con el Eterno y por cada uno de los televidentes a nivel nacional en Honduras y también a aquellos que nos están viendo a través del Facebook. Ahí nos están reportando sintonía en Nicaragua, en El Salvador, en Nashville, allá en Estados Unidos, algunos que se conectan y mirarán este video después en Ecuador y en Brasil. Hasta allá los saludos, aquí estamos agradecidos con el Señor. Gracias, Pastor Javier, muchas por gracias. el trabajo, por venir a compartir lo que el Señor está haciendo en el ministerio. Ore por nosotros, nosotros oramos por ustedes y estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Pase feliz noche. Bendiciones.